Hola chiquillos, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, profe, ¿y usted? Bien, ¿y usted? Muy bien, gracias. Chiquillos, ¿cómo les fue la ayudantía ayer? ¿Bien? Bien. ¿Estuvo bien? ¿Sí? ¿Se entendió todo? Qué bueno, excelente, excelente. Los ayudantes están haciendo gran esfuerzo por cambiar la modalidad también, igual que los profesores, así que qué bueno que les haya servido. Bueno, hoy día vamos a comenzar con las ecuaciones de primer orden, como ya están viendo ahí en el título, ¿sí? Ya pasamos por las variables separables, las hemos usado bastante. Pasamos por las que se reducen a variables separables, ¿cierto? Tanto las homogéneas como aquellas que se pueden reducir a homogéneas. Y ahora vamos a ver las ecuaciones de variables separables. Hemos visto aplicaciones también. Entonces vamos a ver cómo resolver las ecuaciones de tipo lineal de primer orden. Nosotros ya vimos qué es una ecuación de tipo lineal al principio, durante las primeras clases. Y también vamos a ver después aplicaciones. Para resolver las ecuaciones de tipo lineal vamos a hacer uso de un factor integrante, ya les voy a contar de qué se trata. Primero recordemos qué entendemos por una ecuación de variables, lineal de primer orden. Decíamos que una ecuación es lineal cuando la función que relaciona y, ¿no es cierto?, con la variable independiente x y las derivadas de y es una función de tipo lineal. O sea que en el caso de primer orden se vería algo así como coeficiente a sub 1 de x, ¿verdad?, por di de x, más otro coeficiente a sub 2 de x por y, igual a alguna función de x. ¿Sí? Eso, de esa forma se ve la ecuación lineal de primer orden. Esa es la forma general. ¿Sí? Ahora, nosotros vamos a hacer uso de esta misma ecuación lineal, pero siempre expresada en la forma estándar. ¿A qué le vamos a llamar forma estándar? En la misma ecuación anterior, en esta, ¿no es cierto?, en la forma general, si ponemos alguna condición sobre el x de modo que el coeficiente a sub 1 no sea 0, recuérdate que hay que definir el dominio de la solución, vamos a poder dividir toda nuestra ecuación por el a sub 1. De modo que siempre, bajo esas restricciones para la x, vamos a poder expresarla en la forma estándar, que es de y a de x con coeficiente 1, más un coeficiente p de x, que no es otra cosa que el cociente entre el a sub 2 y el a sub 1, por y, igual a una función de x, f de x, que vendría siendo g de x en a sub 1 de x, ¿cierto? A esto le vamos a llamar forma estándar de la ecuación. Y para hacer uso del factor integrante que yo les contaba, vamos a necesitar siempre tener la ecuación lineal en su forma estándar, ¿ok? Ahora, para encontrar la solución, lo primero que uno va a hacer para que haya solución de una ecuación en general, estos coeficientes tienen que ser funciones continuas en el intervalo donde esté definida la solución. Nosotros tenemos control de ese intervalo, es decir, nosotros podemos definir el intervalo y de modo que estas funciones sean continuas y que la sub 1 no tenga ceros ahí para poder dividir, ¿ok? Entonces, conocida ya la forma estándar, vamos a ver cómo encontrar la solución. Bueno, también recordamos que si f de x, ¿cierto? El lado derecho de esta igualdad en la ecuación es 0, decíamos que la ecuación es lineal homogénea de primer orden, ¿no? Homogénea en ese sentido, no en el sentido de las funciones homogéneas que vimos la clase anterior. Ok, entonces, ¿cómo resolver? Fíjate que es muy sencillo el uso del factor integrante. El factor integrante es esta expresión de aquí, mira, exponencial de la integral de p de x. ¿Por qué a eso le llamamos factor integrante? Porque si yo multiplico la ecuación en su forma principal, y por esto es importante que esté en la forma principal, por este factor, te fijas que aquí en esta línea tenemos todo ponderado por el factor e elevado a la integral de p, todos los términos. ¿Qué logro al multiplicar este factor? En el lado izquierdo logro obtener la derivada de un producto, del producto entre y el factor integrante. Mira, observemos la línea anterior. Tengo de y a de x, la derivada de y, por el factor sin derivar, más p por e elevado a la integral de p. Fíjate que eso es, por la regla de la cadena, la derivada de esa exponencial. Y por y sin derivar.
¿Se fijan que es la derivada de un producto? ¿Lo ven todos? Sí. ¿Sí? Ah, se habían quedado mudos. Porque la derivada de esta integral, ¿no es cierto?, por el teorema fundamental es P. La derivada de la integral de P de X es P. Entonces ahí está la regla de la cadena. Es la derivada del factor integrante. Y bueno, al otro lado queda F por el factor. ¿Sí? ¿Cuál es la gracia de esto? Que ahora que al lado izquierdo yo tengo la derivada de un producto, ponemos el símbolo de integral y otra vez el teorema fundamental me dice que la integral de esa derivada es simplemente la función, el producto y por el factor integrante. Y al lado derecho, bueno, la integral de f por e elevado a la integral de p de x, lo que resulte de ahí, ¿no? Más constante, por supuesto. De esa forma puedo despejar y obtener la solución general de la ecuación. ¿Se entendió la idea de cómo resolver una ecuación lineal? Todo lo que tenemos que hacer es identificar el factor integrante, multiplicarlo e integrar. ¿Sí? Jordan dice que sí. Ok, ahora, les decía yo que es importantísimo que la ecuación lineal esté en la forma principal, es decir, donde el de y a de x tenga coeficiente 1, porque fíjate que el factor integrante utiliza el coeficiente p de x, y ese coeficiente p de x se refiere a este, cuando la ecuación está en la forma principal. Siempre es el mismo factor, Lisbeth, siempre es el mismo, siempre y cuando tenga yo la ecuación en la forma principal. ¿Sí? Entonces, mira, vamos a ver algún ejemplo. Partamos con un ejemplo sencillo. Esta es una ecuación lineal de primer orden, coeficientes constantes. Entonces, se nos pide aquí, esto está muy grueso, resolver la ecuación de y a de x menos 3y igual a 6. Esa es una ecuación lineal de primer orden. Y está en la forma principal porque fíjate que el coeficiente del de y a de x es un 1, así que está en la forma principal. Podemos identificar rápidamente quién es el p de x. Recuerda que acá p de x, vamos a volver aquí a la forma principal, p de x es el coeficiente que acompaña a la y. Por lo tanto, en nuestro caso, ¿quién sería p de x? 3, menos 3. Menos 3. Exactamente, menos 3. Es constante esa función p de x en nuestro caso, es menos 3. Ahora, lo que yo quiero hacer es fabricarme mi factor integrante para nuestra ecuación, que es e elevado a la integral del p de x. Entonces, la integral de p de x, muy simple en nuestro caso, es, de hecho vamos a sacar la constante de la integral y obtenemos menos 3x. Tú no necesitas toda la familia de primitivas, ¿sí? Necesitas una primitiva, así que aquí no voy a poner el más c. Voy a considerar c igual 0, porque basta con una primitiva, ¿ok? ¿Quién va a ser mi factor integrante? Bueno, nos decían que el factor integrante era e elevado a la integral del p de x. Y la integral de p de x resultó ser menos 3x. Es decir, este es mi factor. Y la promesa, ¿cierto?, es que si yo multiplico este factor en mi ecuación, yo voy a poder resolver rápidamente. Entonces, amplificando, veamos qué vamos a obtener. Toda la ecuación por el factor integrante que es e a la menos 3x. E a la menos 3x por dI a de x, menos 3 por e a la menos 3x por y, igual a 6 por e a la menos 3x. Eso es lo que obtuvimos. Fijémonos en el lado izquierdo de la ecuación. ¿Aparece ahí o identifican ustedes la derivada de un producto? Sí, profe. ¿Sí? Ok, es que acuérdense que no los estoy mirando, ¿sí? No veo sus caras, no sé si están entendiendo o si en realidad están perdidos, si me están escuchando, no sé nada porque no los veo, así que tienen que interactuar conmigo, sí me tienen que hablar. Sí, pero es que está viendo lo del signo, por eso me molesta. Ah, estaba viendo lo del signo, pero el signo le va a ayudar por la regla de la cadena, mire. Esto no es otra cosa, y lo voy a escribir, que la derivada del producto entre y e a la menos 3x.
Y ahora lo podemos verificar, mira. Tengo en la expresión anterior, aquí, la exponencial sin derivar, ¿cierto? Por la derivada del de y a de x, más menos 3 por e a la menos 3x. Menos 3 por e a la menos 3x es la derivada de e a la menos 3x, es la regla de la cadena, de ahí viene el menos. Por y sin derivar, es la derivada del producto, ¿se fijan? Entonces ahora yo podría integrar simplemente, me quedaría la integral de la derivada y acá tendríamos 6 veces la integral de e a la menos 3x. Ahora, el teorema fundamental del cálculo me dice que la integral de esta derivada es la función, o sea que es y por e a la menos 3x, y a la derecha sí que tenemos que integrar. Pero la integral es fácil, necesito primitiva para e a la menos 3x. Eso sería e a la menos 3x, ¿no es cierto? Y mediante una pequeña sustitución por menos 1/3 y más constante. Entonces, vamos ordenando. Tengo y por e a la menos 3x, a la menos 2, e a la menos 3x y más c. ¿Sí? Vamos bien hasta aquí, ¿verdad? Sí. Excelente. Entonces, vamos a despejar la y. Vamos a multiplicar toda la ecuación por e a la 3x. Si multiplicamos por e a la 3x, a la izquierda me queda y, ¿cierto? Y a la derecha tendríamos menos 2 más constante, Profe, una pregunta. dígame, ¿Por qué le quedó por menos 1/3? ¿No sería menos 3? porque tú haces aquí u igual a menos 3x, ¿cierto? Ah, ya. Ya entiendo, sí. Ya sé lo que te pasó, derivaste en vez de integrar, ¿no? Sí, eso. Suele pasar, no se preocupe. Entonces aquí lo que hace uno es poner un menos 3, mira, aquí me faltó un dx, menos 3 dx, y ahí el menos 1/3 para el 1. Ok, entonces ya tenemos la solución general. Se fijan que mediante el factor integrante es muy simple resolver una ecuación de tipo lineal siempre y cuando la tengas en la forma principal para identificar correctamente el p de x. Profe, Dígame. disculpe, que no sabía si se me había escuchado. El tema de el 3 y el menos 3, no entiendo por qué los puso de nuevo. Ah, porque Cuando dijo, me faltó. no, me faltó un Sí, dx nomás. sí, el de X. X me había faltado, así que bájeme punto. Lo que pasa es No. que estaba mostrándoles por qué sale el menos 1/3. Ya, ok. ¿Dónde viene el menos 1/3? Que uno lo hace mental ya a esta altura, ¿cierto? Ahora que uno aprobó el cálculo 2. Pero uno hace esta sustitución, u igual menos 3x, ¿no? El de u va a Sí. ser menos 3 veces de x, entonces yo multipliqué un 1, menos 3 por menos 1/3. ¿Para qué? Para que aquí apareciera el de u, y ahora me quedó la integral de e a la u por du. De ahí viene este menos 1/3 de acá, ¿sí? Sí, profe. Ah, ya. Me estaba preocupando ya de que no supiéramos integrar eso. Veamos otro ejemplo. Entonces, Profe, dígame, ¿puede volver un poquito? por supuesto. Que sabe que en esa parte donde aparecen la cuarta columna hacia arriba, digo fila, aparecen muchos de X, como que no me queda claro porque hay 2 de X ahí, no, como que me enredan, esos de ahí. Póngale así para que no se enrede. La integral de Ah, la derivada. ya. Y ese de ¿Sí? X sale de la integral que aplica, ¿cierto? Este de x es de la integral, porque yo integré aquí. Y lo que Ya. teníamos era la derivada. Si a usted le molesta esa notación, siempre puede usar esa notación para la derivada. Ya, gracias. Vamos a mirar el b ahora, a ver qué dice b. La ecuación es x al cuadrado menos 9 por di a de x más x por y igual a x. Esa también es una ecuación lineal,
Pero se fijan que esta no está en la forma principal. El coeficiente del de IA de X no es 1. Sí. Si estuviera igualado a 0, Jordan, perdón, no estaba mirando el chat. Es un 1 conveniente. Si estuviera igualado a 0 no pasa nada, sería variables separables, Jordan. ¿Sí? Sería lineal de primer orden, pero también sería variables separables. Acá, si estuviera igualado a 0, pasas el 3i al otro lado, te queda variable separable. Lo mismo acá, ¿sí? Y Carlos no sabe cómo llegó aquí a cálculo 3, chuta. Vamos a hacer espacio aquí, ¿eh? No vamos a hacer más comentarios respecto de ese comentario. Vamos a escribirlo de nuevo para hacerme más espacio. Ya, entonces decíamos que esto no está en la forma principal porque el coeficiente del de IA de X no es 1. Y lo que uno quisiera hacer aquí es multiplicar la ecuación por 1 partido en X cuadrado menos 9 para llevarlo a la forma principal. Pero el X no podría ser cualquiera, entonces debiéramos definir el intervalo de donde está definida la solución, cosa que no hice antes, porque fíjate que aquí los coeficientes eran constantes y por lo tanto nuestra solución va a estar definida en todo R, el intervalo de solución podría ser todo R. De hecho, es una función de tipo exponencial, ¿se fijan? El intervalo donde está definida es R, X puede ser cualquiera en R. Pero aquí no, aquí vamos a tener problemas. Entonces uno dice, a ver, para que esto sea continuo, ¿cierto? Y además yo pueda dividir por el x cuadrado menos 9, necesitamos esencialmente que el x no sea ni 3 ni menos 3, ¿verdad? Pero la solución debe estar definida siempre en un intervalo, no en una unión de intervalos. Entonces yo no podría decir, mira, el dominio de mi solución va a ser los reales sin el menos 3 y el 3. Eso no es un intervalo porque le faltan 2 puntos, tiene 2 hoyitos el eje real, ¿sí? El menos 3 y el 3. Entonces nosotros vamos a decidir que el intervalo de la solución, el dominio de la solución, tiene que ser un intervalo que no contenga ni al menos 3 ni al 3. Y ahí podemos decidir nosotros qué intervalo quisieran usar. ¿El Mayor 3 al infinito? El 3 al infinito puede ser, sí, del 3 al infinito. Ese es un intervalo y no contiene al 3 ni al menos 3. También alguien podría haberme dicho del menos infinito al menos 3, ¿se puede? Sí, se puede. ¿Entre menos 3 y 3 se puede? Sí, se puede. Siempre que sea un intervalo y no contenga los ceros de esta expresión, ¿ok? Entonces, vamos a suponer que x esté ahí y así podemos llevar a la forma principal. Entonces vamos a decir que la EDO en su forma principal sería la siguiente. Dividamos todo por el x cuadrado menos 9. Te queda de y a de x más x en x cuadrado menos 9 por y igual a x en x al cuadrado menos 9. ¿Sí? Ahora está en la forma principal. ¿Y qué necesitamos ahora? Si eligiéramos cualquier intervalo en la misma solución, depende. A veces hay problemas con los signos aquí. Por ejemplo, el x cuadrado menos 9, mira, es esa parábola, ¿no? Entonces imagínate que en alguna parte, no sé si eso nos vaya a pasar, pero si en algún momento quiero integrar y me queda, qué sé yo, valor absoluto de x cuadrado menos 9, depende de dónde esté el x. Si el x está a la derecha del 3 como lo elegimos nosotros, estoy contestando la pregunta de Diego, ¿no? Que da la misma solución dependiendo del intervalo, no siempre. Depende del problema, porque si nos viéramos en la situación de tener que calcular el valor absoluto, por ejemplo, de x cuadrado menos 9, si x está a la derecha del 3, eso sería x cuadrado menos 9. Pero si x está en el intervalo menos 3, 3, ¿qué sería el valor absoluto de x cuadrado menos 9? Sería 9 menos x al cuadrado, porque en ese intervalo la expresión cuadrática es negativa, ¿sí? Por eso es que uno define el intervalo al principio cuando uno ve que va a tener estos problemas, cosa que no nos pasó aquí porque aquí está todo definido en R, ¿sí? ¿Responde eso tu pregunta, Diego?
Esa sería la única diferencia que uno podría encontrar. Ya vamos a borrar esto que contaminé mucho la pizarra, ¿sí? Entonces, ahora que está en la forma principal, lo que tenemos que hacer es ir en busca del factor integrante. Entonces, acordémonos que el factor integrante es e elevado a la integral de p de x. Ahora, en nuestro caso, la integral de p de x coeficiente de la y, ¿no es cierto?, en la ecuación principal, es x en x cuadrado menos 9. Esa es la integral que necesitamos. Y esa ya es inmediata, ¿o no? ¿O la tengo que calcular? De una, ¿no? Yo la veo inmediata. Le voy a multiplicar un 1. Un medio logaritmo natural de x cuadrado, Exacto. ¿no? Un medio del logaritmo natural del valor absoluto de x cuadrado menos 9. De nuevo voy a usar una primitiva, la que tiene c igual 0. ¿Qué pasa con los valores absolutos del logaritmo natural? Ahora tú puedes saber qué signo tiene el x cuadrado menos 9. Mira, estoy en el x está en el 3 infinito. ¿Sí? Paulo. Si x está en el 3 infinito, voy a dibujar de nuevo la parábola, menos 3 y 3. Y nosotros estamos situados aquí. Por lo tanto, ¿qué signo tiene el x cuadrado menos 9? Es positivo. Ahora podemos sacar el valor absoluto. Si trabajamos en el menos 3, 3, lo que acabo de decir, ¿no es cierto? Ahí sería negativo. ¿Cómo saco el valor absoluto? Menos el x cuadrado menos 9. Depende del intervalo de solución que tú definas al principio. Exactamente, Carlos. ¿Sí? Por eso uno siempre elige el intervalo donde las cosas son positivas, ¿no? Para no equivocarse. Ok, ¿para qué queríamos esta integral? Para ponerlo en nuestro factor integrante, que es exponencial de esta integral. Entonces aquí convendría escribir esto como el logaritmo natural de el valor absoluto de x cuadrado menos 9 a la 1 medio. Ah, pero eso es la raíz de x cuadrado menos 9. Y fíjate que saqué ahí el valor absoluto. ¿En cada ejercicio se elige un intervalo? Sí. En cada ecuación que tú vayas a resolver, uno debería escribir explícitamente cuál es el intervalo de solución. ¿Sí? Te fijas que ahí saqué el valor absoluto porque tengo mi intervalo. X está aquí y por lo tanto yo sé que x cuadrado menos 9 es positivo. ¿Sí? Ya no necesito el valor absoluto. Ok, yo creo que estamos en condiciones de buscar el factor integrante. Por lo tanto, nuestro factor integrante sería el siguiente. Exponencial, ¿no es cierto?, de la integral del p de x de x resultó ser exponencial del logaritmo natural de la raíz de x cuadrado menos 9. Por eso es que este 1 medio me lo llevé acá al exponente, ¿cierto?, usando las propiedades del logaritmo, para que me quedara la exponencial compuesta con su inversa, y ahora yo pudiera decir que esto es simplemente la raíz de x cuadrado menos 9. Profe, Uh-huh. si hubiera escogido, póngase usted, el intervalo del menos 3 al 3, ahí no podríamos haber puesto la raíz, ¿o no? Sí, si hubiésemos podido. Mira. Si el intervalo hubiese sido menos 3, 3, ¿qué es lo que yo tenía acá? 1 medio del logaritmo natural del valor absoluto de x cuadrado menos 9, ¿no? Sí, sí. El valor absoluto es siempre positivo. Por lo tanto, siempre voy a poder hacer eso. La única diferencia es que si yo quiero sacar el valor absoluto ahora, voy a escribirlo como raíz de hecho, uso la definición del valor absoluto, pues chiquillos. X si x es mayor o igual que 0, menos x si x es menor que 0. Si estoy entre el menos 3 y 3, x cuadrado menos 9 es negativo. Por lo tanto, su valor absoluto es menos la expresión. Claro, es que de hecho a eso me refería, que no podía llegar y poner la raíz, a eso me refería, no me refería a que no se pudiera, me expresé mal. De hecho,
Te volviste a expresar mal, discúlpame. Siempre puedes hacer eso porque tienes el valor absoluto. Lo que no puedes hacer de buenas a primeras es llegar y sacar las barras del valor absoluto. ¿Sí? Sí, de Porque hecho. usa la definición. Eso es lo que quisiste decir. Sí, de hecho, sí. Está bien, yo entiendo, pero corrijo para los demás. Listo, aclarada esa situación, volvamos a la ecuación, ¿cierto? Ya tenemos factor integrante. Entonces mi ecuación en la forma principal, la multiplico siempre en la forma principal, que es esa. Ahora, amplificada por el factor integrante, veamos qué nos quedaría. Amplificando, tendríamos la raíz, ¿no es cierto?, de el x cuadrado menos 9 por el de i a de x, más x por la raíz de x al cuadrado menos 9, dividido en x cuadrado menos 9 por i, igual a x por la raíz de x cuadrado menos 9 en x al cuadrado menos 9. ¿Sí? Multipliqué nomás, ni siquiera reduje nada. Ahora vamos a reducir. Siempre hay que dejarlo más o menos ordenadito porque uno quiere verificar si calculó bien el factor integrante, es decir, si efectivamente aquí logro la derivada del producto. ¿Sí? Eso siempre va a funcionar siempre que uno haya integrado bien acá y buscado correctamente el factor integrante. Entonces vamos a hacer uso de las propiedades de las potencias. Fíjate que aquí tengo un x cuadrado menos 9 elevado a 1 y arriba tengo la misma expresión elevada a un medio. Por lo tanto, esto sería x en la raíz de x al cuadrado menos 9, simplificando, ¿no es cierto? Y lo mismo al otro lado, x en la raíz de x al cuadrado menos 9. ¿Van conmigo? Sí, Sí, Súper. Profe, Ya, entonces, no sé si ustedes ven ya la derivada del producto, Sí, sí. ¿cierto? Si uno deriva la raíz, esta raíz de acá te queda 1 partido en 2 veces la misma raíz, regla de la cadena, por 2x. O sea que aquí está la derivada de eso, solo que están simplificados los dos, ¿no es cierto? Entonces, vamos a reescribirla por acá. Teníamos la raíz de x al cuadrado menos 9 por di a de x más x en la raíz de x cuadrado menos 9 por i. Y acá nos había quedado lo mismo, ¿cierto? ¿Teníamos lo mismo? Sí, lo mismo. Ya, entonces estamos listos para integrar. Acá vamos a tener la integral de la derivada del producto entre la raíz e i. Vamos a poner la notación de la prima ahora para no confundir a nadie. Y a la derecha tengo x, la integral de x en la raíz de x cuadrado menos 9. Teorema fundamental me dice qué pasa con la integral de la derivada. Obtengo la misma función. Y a la derecha nos quedó una integral fácil de nuevo, ¿no? Carlos está impactado. El logaritmo natural. Exactamente. El logaritmo natural, no, no es el logaritmo natural. Es la raíz, exactamente, Iván. Si hubiese sido sin raíz, hubiese sido el logaritmo natural. Pero como hay una raíz, lo que tengo aquí, ¿no es cierto? Si tú haces la sustitución, lo vamos a hacer, de hecho, pero lo vamos a hacer por aquí, mira. 2x en 2 raíz de x cuadrado menos 9. ¿Qué hace uno o qué hacíamos en el cálculo 2? Los más ambiciosos con las sustituciones hubieran hecho u igual a la raíz. De modo que el de u te queda 1 partido en 2 veces la raíz, regla de la cadena, por 2x y por dx. O sea que esto en términos de u te queda la integral de el de u, que es u, más constante. ¿Sí? ¿Y quién era u? La raíz.
¿Sí? ¿Estamos de acuerdo todos? Sí. Súper. ¿Qué sería y entonces? Despejemos. Como ya tenemos x en el intervalo 3 infinito, tengo derecho a dividir por esta raíz de x cuadrado menos 9. Otra vez me quedó constante esto, un 1, más c dividido en la raíz de x cuadrado menos 9. ¿Sí? Tengo esta familia de soluciones. Aquí está la solución general. ¿Vamos bien entonces? ¿Dudas? ¿Me faltó un medio? ¿Dónde? Basta con un intervalo, tú decides a ver cuál es el intervalo. Iván, no veo el medio que me falta. Ah, no, no me falta ninguno, mira. Los dos se anulan, po, ¿no? O sea, se simplifican, Eso, ¿sí? eso. Exacto, se simplifican. Ok. Pero está bien que me digan, porque ustedes saben que yo suelo hacer mal las cuentas. Ok, veamos un problemita de valor inicial, este que tenemos aquí. Yo hice una corrección ahí que ustedes van a tener que trasladar al archivo que está publicado, ¿sí? Esta f definida por tramos creo que decía 0,1 el intervalo, pero me piden resolverla en el intervalo, perdón, con condición inicial y de 0 igual 1. Entonces me estaba quedando fuera, no me estaba quedando dentro del intervalo el punto, ¿sí? De modo que lo vamos a modificar aquí a la f a la función constante igual 1 en el intervalo menos 1, 1 y constante igual a menos 1 a la derecha del 1, ¿sí? Ok, lo que nos piden es encontrar la solución de este problema de valor inicial y aquí nos piden explícitamente indicar el intervalo más grande en el que la solución está definida. ¿Ok? La solución del problema de valor inicial. Miremos la ecuación, es de y a de x más y igual f. Es decir, es una ecuación lineal de primer orden, coeficientes constantes, ¿se fijan? Muy simple. Y el valor inicial dice, de toda la familia de soluciones que pueda encontrar de esta ecuación lineal, elija la que pasa por el 0,1. Y la f, que está en la parte no homogénea de la ecuación, es esta función definida por tramos. Entonces vamos a resolver la ecuación. Problema 2. La ecuación es de y a de x, o y', como ustedes prefieran denotarla, más y igual a f, con valor inicial y de 0 igual a 1. ¿Sí? Entonces, como ya viene en la forma principal, solo vamos a ir a buscar el factor integrante. E elevado a la integral de p de x. ¿Quién es el p de x en nuestro caso? Muy fácil, porque el coeficiente de la y es 1, o sea que aquí me están pidiendo la integral del de x, simplemente. O sea que nuestro factor integrante es e a la x. Multipliquémoslo. Amplificando, vamos a tener e a la x por de y a de x más e a la x por y igual a e a la x por f de x. Y aquí vamos a tener que tomar una decisión. Primero, a la izquierda ya apareció claramente, ¿no es cierto?, la derivada del producto entre la función exponencial y la y. Pero a la derecha tengo e a la x por f de x. Y no hemos hablado sobre qué intervalo vamos a considerar para definir nuestra solución. No lo habíamos necesitado hasta ahora porque los coeficientes eran constantes, de modo que la función no iba a tener la ecuación no iba a tener problema, podíamos definir su solución en R, de hecho, ¿no? El punto es que la f es esta otra función definida por tramos, así que no puede ser cualquier intervalo. Sin pensar en el valor inicial, ¿cuál podría ser el intervalo de definición, por ejemplo, para la solución?
¿Podría usar el 1 infinito, por ejemplo, abierto en 1? No se puede usar el otro, ¿no, profe? El del -1 al 1. Claro, si no fuera un problema de valor inicial, yo podría usar cualquiera de esos dos intervalos donde la f es continua. ¿Sí? Intervalos abiertos donde la f es continua. Pero, dado que me dan un valor inicial y yo necesito encontrar la solución que pasa por el 0,1, vamos a tener que seleccionar este intervalo. ¿Están de acuerdo? ¿Entienden por qué ese y no el otro? Si me pidieran la solución general, tú podrías elegir el 1 infinito. Pero, como me piden una solución particular que pase por el 0,1, necesito definir mi solución en ese intervalo, un intervalo que contenga el 0. ¿Están de acuerdo todos, no? Sí. Una distracción solamente, bueno, si te cambio el valor inicial podrías usar el otro intervalo. Por eso digo que aquí hay que tomar una decisión. De hecho, debimos haberlo puesto al principio, ¿no? Entonces vamos a decir, como el dominio de la solución es el intervalo menos 1, 1, ¿por qué ese? Porque ese contiene el 0 y yo tengo un valor inicial. Yo sé cuánto es la función f de x ahí. En el intervalo menos 1, 1, la función f de x es constante igual a 1. Poner dos intervalos. ¿Cómo, Diego, poner dos intervalos? Que ya entendí. Ahora leí tus dos frases. Sí, pues es para marearlos un poco. Ok. Pero si yo te pido la solución general, tú podrías haber elegido el otro, ¿sí? El otro intervalo. No hubiese afectado en nada. Solo hubiese afectado aquí en un signo. Entonces aquí está f de x, ¿cierto? La vamos a cambiar por un 1. ¿Por qué? Porque estoy en ese intervalo donde la f se define como 1. De modo que lo que nos quedó es la derivada del producto igual a la exponencial. Entonces teníamos, ¿Profe? dígame, En el caso que la función fuera continua y nos pidieran general, tendríamos que hacer como dos casos. no, tú vas a elegir el intervalo. Si la función, si la Ah, f ya. fuese otra cosa, bueno, da lo mismo. Si fuera constante tal como aquí o fuesen otras funciones y te piden la solución general, tú vas a decir, oh, yo necesito que esta f sea continua. Voy a elegir como dominio de mi solución un intervalo donde ella sea continua. Entonces tú podrías haber elegido perfectamente el intervalo 1 infinito. ¿Cuál hubiese sido la diferencia? Que aquí, cuando ya necesito la f, en vez de 1, si elegimos el otro intervalo, sería menos 1. ¿Te fijas? No, pero me refiero en una función que fuera continua sí o sí. Si fuera continua, continua, si no tuviera un salto como esta, ¿cierto? Porque esta tiene un salto en el 1, se define como 1 entre menos 1 y 1, y menos 1 después. Tú no necesitarías elegir un intervalo, podrías definirla desde el menos 1 al infinito. Pues no tendría este salto, ¿te fijas? Si fuera un polinomio, si fuera como acá, x, por ejemplo. Podrías definirla en R si quisieras. ¿Sí? Pero pondría el caso 1 y el caso 2, ¿no? No, porque tú vas a decidir en qué intervalo. No habrían dos casos. Si fuera Ya. con este salto, en este mismo caso, ¿no? Que tiene dos tramos, tiene un salto. Tú puedes decidir si vas a usar el 1 infinito o el menos 1, 1. ¿Qué va a cambiar eso? La definición de la f nada más. Si no tuviera un Sí, sí, sí. salto, ¿sí? Si fuera, por ejemplo, así, con tres tramos, ponte tú, así, esa función es continua en el menos 1 infinito. ¿Sí? Entonces, ¿de qué dependería? Dependería única, tendrías que buscar la primitiva para esa función, que es por tramos, y si hubiese un valor inicial, entonces me ahorro de buscar la primitiva para la función por tramos, simplemente uso el tramo donde está el punto
donde está el cero, donde está el valor inicial, ¿sí? Ya, ya. Pero la solución general estaría definida del -1 al infinito. Ya. Ok, entonces ya teníamos la ecuación, ahora nos faltaba integrar nada más. Y nos quedaría al lado izquierdo, por el teorema fundamental, e a la x por y, y acá la integral más fácil de todas, exponencial de x. Y por lo tanto, y de x sería todo por e a la menos x ahora, ¿sí? Te queda y de x igual a 1 más c por e a la menos x. Ahí está mi familia de soluciones. Esa es la solución general, definida en el intervalo -1, 1. ¿Sí? Ahora, como andamos en busca de una solución particular, evaluamos en x igual a 0, ¿no? Y de 0 tiene que ser 1, nos dicen. Para que eso pase, 1 más c, por e a la 0, que es un 1, 1 más c tiene que ser 1. Es decir, que la constante c tiene que ser 0. Entonces la solución del problema de valor inicial es la función constante y igual 1. Definida en este intervalo, en el -1, 1. Esa es tu solución particular que satisface el problema de valor inicial. ¿Sí? Profe, Ujú. me nació una duda, es que no recuerdo bien qué pasó con las constantes en la primera aplicación de las integrales cuando tuvimos el a la x. ¿Lo podría mostrar? Antes, aquí, Sí, cuando no hay que... Claro, sí. ¿Qué pasa con las constantes al integral? con la constante de integración, dices tú, con esa, Sí, yo la elegí como c igual 0. ¿Recuerdas que yo te decía que necesitas solo una primitiva? ya. Entonces elige siempre c igual 0, no te compliques. Tú necesitas Ah, una ya. primitiva para el factor integrante, ¿sí? Bueno, Ahora, en un caso particular fuera más fácil elegir x más 1, por ejemplo, también puedes usar esa, ¿sí? Lo importante es que al multiplicarlo te quede aquí la derivada del producto, ¿ok? ya. Gracias, profe. Por eso uno por lo general elige ahí con c igual 0, la más fácil de todas. Ok, veamos alguna aplicación de las ecuaciones lineales. ¿Qué cosas modelan las ecuaciones lineales? Los problemas típicos donde intervienen ecuaciones lineales son los problemas de mezclas, ¿sí? Veamos de qué se trata esto. Dice, al mezclar dos soluciones salinas de distintas concentraciones, no tienen por qué ser salinas, pero todos los ejemplos son de sal, así que por lo general salinas. Pero es una mezcla, ¿sí?, entre dos soluciones. Surge una ecuación diferencial, dice, de primer orden, que define la cantidad de sal contenida en la mezcla. Por supuesto que la sal puede ser reemplazada por otra cosa, ¿ya? Dice, considere, este es el problema general, considere un recipiente con un dispositivo de agitación que en todo momento mantiene la mezcla homogénea. O sea, esta mezcla que se está vertiendo ahí, una vez que entra al estanque, está todo bien revuelto, ¿sí? Es decir, la sal no se aconchó en el fondo del estanque. Suponga, dice, que inicialmente hay una cantidad B0 de litros de mezcla de agua con sal. Es decir, eso hay en el momento t igual 0, digamos, hay B0 litros, puede ser otra unidad también, dentro del estanque. Si al recipiente, dice, le agregamos agua con C gramos de sal por litro a una velocidad de A litros por minuto, es decir, lo que está entrando es más mezcla, ¿no?, con una cierta concentración, esto viene con concentración de C gramos por litro, y va entrando a una velocidad de A litros por minuto, ¿sí? Entra esto, se revuelve dentro del estanque, pero al mismo tiempo está saliendo mezcla, ¿sí? Y la mezcla va saliendo a una velocidad de B litros por minuto. La pregunta y el problema que uno quiere resolver es qué cantidad de sal hay en el recipiente en cada momento, en cada instante t.
Y ojo que dice qué cantidad de sal, no qué concentración. ¿Cuánta sal en gramos hay dentro del estanque, en la mezcla que está dentro del estanque en cada instante? ¿Se entiende el problema que queremos resolver? ¿O de qué se trata el problema, por lo menos? Ya lo vamos a ir clarificando, ¿sí? Ok, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a determinar esto? Más o menos, Ignacio, ya vamos a tratar de ir clarificando. La pregunta, resumamos, tengo este estanque que está ahí en la figura, ¿cierto? Tiene una cantidad de litros de mezcla. La mezcla vamos a suponer siempre que es agua con sal. En todo momento está entrando, desde un instante inicial, digamos t igual 0, está entrando mezcla, ¿sí? Que tiene una concentración tal vez distinta a la que está dentro del estanque, a una cierta velocidad. Y va saliendo al mismo momento mezcla por otro orificio del estanque, ¿no es cierto?, que sale a otra velocidad también, ¿sí? La pregunta es cuánta sal en gramos, o la unidad que estemos usando, hay dentro del estanque en cada momento. Entonces la clave está en darle nombre a las cosas aquí. Siempre que uno modela, uno tiene que definir las funciones. Dice, si x de t denota la cantidad de sal, según este esquema, medida en gramos, ¿cierto?, dentro del estanque en cada instante. O sea, esa función te va dando en el minuto, no sé qué puse, de minutos parece, como unidad de tiempo, sí, minutos. Entonces en el minuto 1, tú le pones t igual 1 y te dice cuántos gramos de sal hay. Se han pasado 30 segundos, en t igual 1/2, cuánta sal hay en ese momento disuelta dentro de la mezcla que está en el estanque, ¿sí? Eso es lo que hace nuestra función. El punto es que nosotros queremos conocer esa función. ¿Cómo la vamos a obtener? Nos dicen ahí que la derivada de x de t, que representaría qué cosa, interpretándola ahora, interpretando esa variación, de x a de t sería la tasa de cambio, ¿cierto?, la razón de cambio en la cantidad de sal respecto del tiempo. ¿Qué le diría uno el sentido común que debiera ser la tasa de cambio de la cantidad de sal respecto del tiempo? Yo diría que es la tasa de entrada menos la tasa de salida, porque las velocidades de entrada y salida son distintas, ¿sí? Entonces la derivada de x de t, es decir, la tasa de cambio en la cantidad de sal respecto del tiempo, debiera ser la razón de entrada menos la razón de salida, ¿sí? La gente suele decir lo que entra menos lo que sale, problema de mezcla, lo que entra menos lo que sale. Esa es la tasa de cambio, ¿sí? Ahora, no es tanto así como lo que entra menos lo que sale, es la razón de entrada y la razón de salida. Entonces veamos si podemos determinar juntos a qué razón está entrando sal. Con los datos que nos dan aquí genéricos, mira. Dice, considere el recipiente de agitación que en todo momento mantiene la mezcla homogénea. Suponga que inicialmente hay B0 litros, ¿cierto?, de mezcla de agua con sal. Y aquí viene la clave. Si al recipiente le agregamos agua, en realidad debiera decir ahí mezcla, con concentración de C gramos de sal por litro, y viene entrando a una velocidad de A litros por minuto. ¿Ustedes me podrían decir a qué razón está entrando la sal en cantidad, en estas mismas unidades? Pues decir, ¿cuánta sal en cada unidad de tiempo, por minuto? 6 gramos por, 6 gramos por minuto. No, ¿C gramos por minuto, dices tú? 6 gramos por minuto. A por C, exactamente. A por C gramos por minuto. Esa es la razón de entrada, o sea que de x de t debiera ser la razón de entrada, y de hecho podríamos ir poniendo aquí las unidades, ¿no es cierto? Dijimos que entraba esto razón de, vamos a poner C primero, C gramos de sal por litro por A litros por minuto. ¿Te fijas que eso te da la razón de entrada? Serían C por A gramos de sal por minuto. Carlos, ¿es que casi entiende o...? Ah, porque puso C partido nada, es C por A. ¿Sí? ¿Está de acuerdo en que es C por A? Ok, ¿todos? Sí. Ya. ¿Y a qué razón sale?
Esto en términos de velocidad, digamos, están saliendo B litros por minuto. C por B. C por B. Espérate, es que sabes que a mí me genera un problema eso. Porque adentro del estanque, cuando esta mezcla empezó a entrar, cuando se abrió esta llave, ya había mezcla adentro, que tal vez tenía otra concentración. Entonces, cuando se mezcló todo, ¿cierto? Yo diría que lo que va saliendo no tiene por qué tener la concentración de C gramos por litro. La concentración va cambiando con el tiempo, dice Abel, yo también creo, y no solo la concentración, también la cantidad de litros. Entonces yo diría que la concentración depende de cuánta sal haya en cada instante. Entonces Paulo dice que es B más AC. Espérate, pero B son litros. AC serían gramos por minuto. Entonces como que no los podría sumar, ¿no? Concentrémonos primero en la concentración. ¿Cuál sería la concentración en cada momento aquí adentro del estanque? Yo diría que tenemos una cantidad X de T de sal en cada momento y para obtener la concentración debiéramos dividir por la cantidad, pongámosle B de T, en litros que hay dentro del estanque. Estos son gramos y estos son litros. ¿Están de acuerdo conmigo en que esa es la concentración que tiene la mezcla dentro del estanque? ¿Sí? Ya pongámoslo aquí. X de T, esto va a depender del tiempo. El volumen también, porque aquí había una cantidad de mezcla, va entrando mezcla y va saliendo a velocidades distintas, así que por eso B de T va a depender del tiempo, la cantidad de litros que hay adentro del estanque. Ya, en unidades, ¿no es cierto? Decíamos que estos serían gramos por litro. Esta es la concentración, igual que la concentración de entrada. Y va saliendo esto a una velocidad de B litros por minuto. Entonces yo diría que ahora sí, B litros por minuto. Y entonces, ¿qué tengo al hacer el producto entre la concentración y la velocidad de salida? Gramos por minuto, igual que acá, gramos por minuto. Igual que en la derivada también, gramos por minuto. ¿Están de acuerdo todos o no? Sí. Sí, profe. Porque esa es la parte difícil, pero ya lo hicimos. Entonces, de X de T, ¿no es cierto? Razón de entrada menos razón de salida. La razón de entrada, A por C, menos la concentración de Profe, salida, dígame. disculpe, no entendí bien eso de X partido en B, en V. Si yo quiero determinar qué concentración tiene la mezcla que está aquí adentro, ¿sí? Que ya entró, viene entrando de acá, se mezcla con la que ya había y en cada momento qué concentración, es decir, cuántos gramos de sal por litro contiene esa mezcla. Eso es lo que quiero determinar. Entonces, la cantidad de sal es variable, ¿sí? Por la dinámica del problema. También la cantidad de mezcla que hay dentro del estanque es variable, respondiendo también a Carlos, porque entra, mezcla a velocidad de A litros por minuto y sale a una velocidad de B litros por minuto. A y B no tienen por qué ser iguales. Si A y B fuesen iguales, en todo momento habría una cantidad constante de mezcla, ¿se fijan? Pero si esas velocidades son distintas, el estanque puede que se esté vaciando, si es que la velocidad de salida es mayor. En cambio, si la velocidad de entrada es mayor, puede que se rebase en algún momento el estanque. O sea que la cantidad de agua o de mezcla que hay dentro depende del tiempo. ¿Están de acuerdo o no? Por eso es B de T, porque depende del tiempo, Carlos. ¿Sí? Y lo mismo pasa con la cantidad de sal, ¿cierto? También eso es variable en el tiempo, por la misma razón, porque va entrando mezcla a una concentración distinta de la que había en el estanque y al mismo tiempo va saliendo mezcla, ¿sí? Entonces esas dos cosas dependen del tiempo y por supuesto que el cociente entre ellas te da la concentración de sal por litro, ¿sí? Gramos de sal por litro. ¿Lo entendimos todos ahora o no? Sí, ahora sí, profe, gracias.
Porque eso es todo lo que hay que entender. Hay que entender qué significa esto de razón de entrada menos razón de salida. Si aprendes eso, ya no tienes que, si lo entiendes, digo, ni siquiera tienes que aprenderte el modelo, te va a salir solo, ¿sí? Es cosa de buscar la concentración, la razón de entrada y la razón de salida. Por eso es que la gente dice, ah, si es lo que entra menos lo que sale, ¿sí? Ok, entonces aquí está más ordenadito, ¿ves? La tasa de cambio en la cantidad de sal respecto del tiempo es A por C, ¿no es cierto?, que serían gramos por minuto, menos X de T en B de T, que es la concentración que está dentro de la mezcla que está dentro del estanque, por B. Y así obtienes X partido en B, B de T, por B, que también son gramos por minutos. Ese es nuestro modelo. Ahora, ¿qué es esta B de T? ¿Cómo obtengo la cantidad de litros, digamos, de mezcla que hay dentro del estanque en cada momento? Fácil, eso es una cosa lineal, porque tú tenías inicialmente, se nos describía en el problema, B0 litros. Es decir, en el momento de abrir la llave para que empiece a entrar mezcla, ya habían dentro del estanque B0 litros. ¿Y cuántos litros se van sumando en la medida que pasa el tiempo? A menos B por T. Recuerda que A y B son las velocidades de entrada y de salida de la mezcla, ¿sí? Por lo tanto, hay A menos B por T más la cantidad inicial B0 en cada instante. Así que aquí tenemos nuestra ecuación, que te fijas que es de tipo lineal, de primer orden, y esta B de T siempre la puedes obtener de esa forma. Ese es nuestro modelo. ¿Todos de acuerdo, no? Para que miremos el ejemplo. ¿Sí? Están callados hoy día, me da miedo. Sí, profe. Miremos el ejemplo. Yo siempre que resuelvo un problema de estos dibujo el estanque, porque así me ordeno los datos, mira. Dice vamos a checar esto y después volvemos, vamos a mirar bien los datos. Dice un gran tanque de 500 galones, por supuesto que las unidades pueden variar, ¿no es cierto? Los libros siempre son galones, libras, ¿cierto? Pero lo importante es que coincidan. Un gran tanque de 500 galones, así que vamos a partir dibujando el gran tanque de 500 galones. Está lleno de agua pura. O sea que aquí en nuestros datos B0 serían 500 galones. ¿No? Está lleno. El PPT lo subí, creo que lo subí anoche, ¿no? Parece que está ya en el Classroom y no sé si lo subí al Canvas, no me acuerdo. Creo que sí. Sí, sí lo subí, profe. Muchas gracias, lo subí. ¿Eh? Que a mí se me olvida porque subo cosas en muchos cursos. Ok, entonces inicialmente hay B0 galones de agua pura. O sea que si llamamos, vamos a partir por eso, ¿ah? Sea X de T, cantidad de sal. Es sal aquí también, ¿cierto? Si siempre es sal, sí. Cantidad de sal en el estanque, o en el tanque, como dice ahí, en el instante T. Pregunta, si inicialmente hemos leído solo la primera frase, dice que el gran tanque de 500 galones está lleno de agua pura. ¿Qué sería X de 0 entonces? Cero, exactamente. Porque ¿cuántos gramos de sal hay dentro del estanque inicialmente? Cero. ¿Sí? Tengo un valor inicial, entonces, para mi problema. Y el volumen inicial es de 500 galones. A este tanque le está entrando salmuera, dice que tiene 2 libras de sal por galón. Vamos a ir dibujando esto de inmediato. Y de hecho, para poder dibujar la llave, vamos a hacer espacio aquí, vamos a volver a dibujar el estanque. Entonces tengo mi tanque, una llave de donde sale la salmuera, ¿no es cierto? Esto estaba lleno inicialmente de agua pura y esto va entrando, dice, a una concentración de 2 libras de sal por galón. 2 libras por galón vienen entrando. Ese era el C del modelo general, ¿no? Y dice, y van entrando a razón de 5 galones por minuto. 5 galones por minuto.
Ese es el A del modelo general. Dice la solución bien mezclada sale del tanque a razón de 10 galones por minuto. Aquí está la llave donde va saliendo la mezcla y son 10 a velocidad de 10 galones por minuto. ¿Sí? Determina la cantidad X de T de libras de sal que hay en el estanque en el tiempo T y nos preguntan cuándo se vacía el estanque. Entonces tenemos que determinar la función y usarla para saber cuándo, no usar esa función, pero queremos determinar cuándo se vacía el estanque. Podemos responder a ambas cosas. Entonces lo primero que vamos a hacer es tratar de determinar X de T, la cantidad en libras de sal que hay dentro del estanque en cada momento. Yo voy a partir por buscar la función B de T, que es la cantidad, ¿cierto?, de mezcla, en este caso en galones, que está dentro del estanque. Y siempre la podemos determinar así, ¿no? La cantidad inicial, 500, que era agua pura, más cuánta mezcla va quedando en cada instante, A menos B, es decir, 5 menos 10 por T, por unidad de tiempo, ¿sí? O sea que esta función B de T sería 500 menos 5T, ¿sí? ¿De acuerdo todos? Sí. Excelente, excelente. Planteemos el modelo. La tasa de cambio en la cantidad de sal respecto del tiempo es la razón de entrada, fácil, era el producto de estas dos cantidades, de esas dos variaciones, ¿cierto? O sea que sería 2 por 5, y eso serían libras de sal por minuto, menos la concentración que tiene la mezcla al interior del estanque, que sería X de T en B de T, por la velocidad a la que va saliendo la mezcla, por 10. Ahora, ese B de T, nosotros ya lo conocemos. Entonces aquí sería 10 menos X de T dividido en 500 menos 5T, factoricémosle un 5 a esto, eso serían 100 menos T por 5, ¿no? 5 por 100 menos T. Y por 10. Podemos ir simplificando, de X de T sería 10 menos, esto te queda un 2, menos 2 veces X de T en 100 menos T. Entonces la vamos a expresar como una ecuación lineal en la forma principal. ¿Todos estamos de acuerdo con el modelo hasta aquí? ¿Vamos todos bien? ¿Dudas? Todo bien, profe. Vamos bien. Se fijan que es muy simple de plantear el modelo si uno entiende el problema general de que es razón de entrada menos razón de salida. Después identificar los datos nada más, ¿sí? Entonces, reescribamos esta última ecuación en la forma principal de la ecuación lineal. Lo que teníamos era de x de t, ¿cierto? Y vamos a llevar, para que quede en la forma principal, el coeficiente de x y x al mismo lado de la ecuación. Eso van a ser más 2 veces x de t, de hecho vamos a poner aquí como coeficiente, 100 menos t, decía. 100 menos t por x de t. Y eso nos había quedado igual a 10, creo que era, ¿no? Igual a 10. Aquí tenemos la ecuación lineal en la forma principal. El enunciado es lo complicado, sí, es verdad, Jordan. El problema es plantear, ¿no? Pero por eso te digo que si uno entiende bien este modelo, a qué nos referimos con lo que entra menos lo que sale, y pone ojo en las unidades de medida, es identificar los datos del enunciado nada más, ¿sí? No es tan difícil. Ok, ¿qué hacemos para resolver? Necesito identificar un factor integrante, dado que esta es una ecuación lineal de primer orden. Así que lo primero que identificamos aquí es el P de T. T es la variable independiente ahora. ¿Quién sería P de T en nuestro caso? Es 2 partido en 100 menos T. Necesito entonces la integral de P de T
que sería la integral de 2 partido en 100 menos t. Eso sería 2 veces logaritmo natural del valor absoluto menos 2 veces de 100 menos t. ¿Todos de acuerdo? Sí. Ojo con ese signo, ¿eh? Porque cuando uno no escribe la sustitución, a veces la gente se equivoca en ese signo. Entonces el menos 2 me lo voy a llevar aquí al exponente de nuevo. ¿Qué pasa con el valor absoluto ahora? Vamos a ver qué pasa con el valor absoluto. Por suerte es menos 2, elevado a la menos 2. Pero t, ¿dónde varía t? Dado el contexto del problema, Paulo. ¿En los positivos? En los positivos, ¿sí? Y podemos asumir Sí. t entre 0 y 100 probablemente. Aquí vamos a ver si tiene sentido, ¿sí? Ahora, esto es el logaritmo natural, independiente del signo que tenga el 100 menos t, ya sea t menos 100 o 100 menos t, cuando esté elevado a la menos 2, no va a pasar nada con el valor absoluto, ¿cierto? Al cuadrado va a ser lo mismo. Incluso lo podemos escribir así, mira. 1 partido en 100 menos t al cuadrado. Le puedo quitar el valor absoluto. Ok, entonces, ¿qué sería e elevado a la integral de p de x, que es nuestro factor integrante? ¿Cierto? Factor integrante. Sería e elevado al logaritmo natural de 1 partido en 100 menos t al cuadrado. Es decir, 1 partido en 100 menos t al cuadrado. Ese es nuestro factor integrante. Amplifiquemos. Nos quedaría, al amplificar, 1 partido en 100 menos t, todo eso al cuadrado, por dx de t, más 2 partido en 100 menos t al cubo por x, igual a 10 partido en 100 menos t al cuadrado. ¿Sí? Creo que lo escribí todo bien, ¿no? Sí, está bien. Ya, entonces, el objetivo de este factor integrante es identificar esa suma como la derivada de un producto. No sé si ustedes lo ven, pero yo ya identifiqué aquí la derivada de, y tal vez lo vean más claro así, si lo escribo a la menos 2 por x. Siempre uno puede derivar ahí el producto para verificar si uno hizo bien la cuenta. Mira, derivemos. Sería derivada de, aquí está primero la derivada de x arriba, entonces derivada de x por este factor sin derivar, que sería este término de ahí, más la derivada de ese factor, que sería menos 2, ¿no es cierto?, por 100 menos t elevado a menos 3 y regla de la cadena por menos 1. Menos 1 y menos 2, 2. Está perfecto, ¿ven? Entonces, ahora habría que integrar. Integremos. Integrando, vamos a decir. Al lado izquierdo tendríamos la integral de la derivada, es decir, 1 partido en 100 menos t al cuadrado por x, y a la derecha tendríamos 10 por la integral, no vamos a escribir, de 1 partido en 100 menos t al cuadrado. Esa es inmediata, ¿o no? ¿Es 1 partido en 100 menos t? Estoy pensando en que la derivada de 1 partido en x es menos 1 partido en x cuadrado, ¿no? Entonces ponemos un menos y un menos, y con el menos de acá, ahí sale, ¿no? A ver, escribámoslo. U igual 100 menos t de u menos de t. Entonces al sustituir, ¿qué nos quedaría? Menos 10 integral de menos de u en u cuadrado. Menos de u en u cuadrado sería
menos, no, sería 1 partido nu. O sea que está bien el signo ahí. Ya, creo que lo hice bien. A ver, 1 partido en 100 menos t al cuadrado. Ustedes me corrigen si estoy haciendo mal la cuenta, por favor, integren. Menos 10 y 1 partido en 100 menos t más c. A ver, verifiquemos. Esta era mi duda. Eso teníamos, ¿no? En la integral. Claro, y 10 veces eso era. Ya, entonces uno hace aquí u igual 100 menos t, de u es menos dt. Voy a necesitar un menos y un menos para sustituir, o sea que esto es menos la integral de du en u cuadrado. ¿Sí? Y, es sin el menos. Es sin el menos. Es 1 partido en u. 1 partido en 100 menos t, entonces, más c. ¿Sí? Un dx o un dt, un dt. Porque la variable es t. ¿Puse x en alguna parte? Aquí, ya lo vi. Gracias. Es la costumbre de que la variable se llame x. Y aquí me sobra un menos entonces. Ahí está. Ahí sí que sí. Ahora está todo correcto. Listo, ya podemos despejar la x. ¿Sí? Borremos esto de aquí. Entonces, x de t sería x de t. Teníamos acá 10 veces 10 veces esto, o sea que si multiplico todo por 100 menos t al cuadrado, me quedaría 10 veces 100 menos t. 10 veces 100 menos t. ¿Sí? ¿Estoy bien? Claro que sí. Más c por 100 menos t al cuadrado. Esa es la solución general. Pero en estos problemas uno nunca necesita la solución general, sino que uno necesita la solución del problema de valor inicial. Entonces devolvámonos a nuestro modelo. Habíamos visto que teníamos un valor inicial. Inicialmente no había sal en el estanque, así que x de 0 dijimos que era 0. Aquí estoy. Entonces, en t igual 0, nos quedaría x de 0 dijimos que era 0, así que aquí tendríamos 0 igual a 10 factor de 100 menos t, 100, 10 por 100 nada más, ¿cierto? Y acá tendríamos más c por 100 al cuadrado. Entonces c tendría que ser, o pongamos aquí 100 al cuadrado por c primero, igual a menos 10 por 100. Puedo simplificar, c nos quedaría menos 10 partido en 100, o sea que esto es menos un décimo. Bastián, disculpa que te responda, me hablaste en privado, pero sí, para todos. Voy a subir la clase, o sea, no voy a subirla, voy a ponerles el link, ¿ok? Más tarde, eso sí, más tarde. Entonces, tengo C que es menos 1 partido en 10. Volvamos al modelo. X de t sería 10 por 100 menos t, más c, que es menos un décimo, de 100 menos t al cuadrado. Ya encontramos la función que nos está dando la cantidad de sal en cada instante. ¿Sí? No, gracias a ustedes también, Nicolás, por el compromiso. ¿Ya? Esta cosa es conjunta. Estamos todos dando el mejor esfuerzo para llevar adelante el semestre. Así que requiere compromiso tanto de ustedes como mío, ¿sí? Pero juntos vamos a lograr sortear tantas dificultades que hemos tenido, ¿sí?
Ok, ¿estamos de acuerdo con el modelo, chiquillos? Solución del problema de valor inicial. Esto me da la cantidad de sal en cada instante. Entonces, ¿cuál era la otra pregunta? La otra pregunta era, ¿cuándo se vacía el estanque? ¿Cómo resuelvo eso? Volvamos aquí al modelo, mira. ¿Cuánto se demorará este estanque en vaciarse, dado que la velocidad de salida, mira, hoy borré aquí, ahí sí, la velocidad de salida es mayor que la velocidad de entrada? Ponemos B de t igual a 0, exactamente, Abel. Entonces, B de t igual 0, B de t ya la conocemos, es 5 por 100 menos t. B de t igual 0, sí, solo sí, 5 por 100 menos t es 0. O sea, sí, solo sí, t es 100. Y el tiempo estaba aquí en minutos. O sea que va a demorar 100 minutos en vaciarse el estanque. El estanque demora 100 minutos en vaciarse. Y uno podría preguntarse en ese momento cuánta sal hay, por ejemplo. Esa pregunta es fácil, ¿eh? ¿Cuánta sal hay en ese momento? Se salió con cero, cero, cero sal, se fue toda en la mezcla, ¿no es cierto? Pero si tú quisieras entre 0 y 100 minutos, que es el tiempo que tarda, ¿no es cierto?, el estanque en vaciarse, por ejemplo, a los 50 minutos, ¿cuánta sal tengo disuelta en la mezcla? Es cosa de evaluar en t igual 50, y así en cualquier otro instante. ¿Entendimos el modelo? ¿Sí? Entonces a ustedes les van a quedar aquí algunos ejercicios propuestos para que practiquen, ¿sí? Ecuaciones sencillas, un problema de valor inicial y un pequeño problema de mezcla, ¿ya? Misma idea. Tengan cuidado nada más con una cosa que no sé si pasa aquí, que a veces uno le dicen que hay disueltos 30 gramos y después te dicen que entran, por ejemplo, 10 kilos por minuto. Entonces todo en gramos, todo en kilos, tengan cuidado con eso. Parece que no pasa en este ejercicio, pero hay que tener ojo en general con los problemas de planteo respecto de las unidades, ¿ok? Ya chiquillos, entonces aquí vamos a dejar por hoy. Estudien, ¿sí? Cuídense. Jordan tiene una duda sobre el libro, dígame. Mientras Jordan nos escribe la duda, definidos por integrales. Pero te refieres a soluciones del tipo I, donde te piden verificar si algo es solución, porque eso lo hemos visto, lo vieron en la ayudantía y lo vimos también en los ejercicios, de soluciones que son integrales, pero eso es cosa del cálculo 2, digamos. Yo puedo definir I de X así como la integral entre una A y X de, qué sé yo, de una función G de T cualquiera. Y esa es una función de X. ¿O te refieres a los operadores integrales, Jordan, para resolver? Que puede ser, no sé, eran integrales no elementales. Ah, ok, es que muchas veces, si la solución fuese esta, por ejemplo, no puedo integrar. Esa es tu solución. Esa es tu función I de X. ¿Por qué? Porque si bien esta función es continua en todo R, esto no tiene primitiva elemental. Entonces muchas veces las soluciones se dan en términos de integral. Y eso aparece normalmente cuando uno usa operadores integrales como la transformada de Laplace. Y eso sí lo vamos a hacer. ¿Sí? Ok.
Respecto de las clases, yo siempre las voy a ir publicando en el Classroom, pero necesito saber si alguien miró en el Canvas, si es posible recuperar desde ahí la clase, sin que yo les publique el link. ¿Alguien miró en el Canvas si estaba la grabación? Nadie. La de la clase pasada ya debería estar ahí, creo que ya los tenía habilitados. Gracias, Tomás. Porque a lo mejor no tienen que esperar que yo les publique en el Classroom. A lo mejor ahora, cuando termine de procesarse en la nube esta grabación, ustedes van a poder recuperarla de inmediato desde el Canvas. Hay que ir a la sección, en el Canvas, la sección de Zoom, y no sé si les aparecerá a ustedes lo de las grabaciones. ¿Profe? Dígame. En las mezclas, la forma de solucionarse siempre va a ser la misma. Lo único que tenemos que hacer es identificar como los datos que tenemos que reemplazar. Exactamente, por eso es que puse tanto hincapié en el modelo, porque eso es todo lo que tienes que entender. ¿Salen, Tomás? Aquí, en el Cloud Recordings. Aquí deberían estar. ¿Sí? A mí no me muestra ahora porque no sé en qué curso estoy, si estoy aquí. Porque estoy usándolo, ¿sí? Porque estoy en la reunión, entonces no me las muestra. Ya, pero si salen, entonces ustedes se demora como 5 minutos en procesar la grabación y ya va a estar disponible para los que necesiten verla de nuevo o si saben de alguien que no pudo asistir a la clase, en el Canvas de inmediato, así que no tienen que esperarme hasta la noche que yo publique, ¿ya? Sale solo una, la del lunes, sí, porque ha asociado el Zoom con el Canvas. ¿Sí? Ya, chiquillos, los dejo, que tengo que irme a otra clase. Estudien, cuídense mucho y nos vemos el lunes, ¿ok? Chao, profe. Chao, profe, que Que esté bien. Chao, profe, gracias. Chao. Gracias, que esté bien. Chao, profe.